Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre brindándoles la mejor y cordial bienvenida. Un Shemini, un nuevo comienzo. Aquí estamos, Israel Casa Integral, desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Un abrazo para todos y cordial bienvenida. Estos tiempos que estamos viviendo en la modernidad del siglo XXI, con tanta tecnología, comunicación en las redes sociales, los medios que hoy tenemos para congregarnos, para estudiar la palabra, para compartir en las naciones de manera virtual, toda esta tecnología ha crecido de una manera desbordante y prácticamente ni siquiera hemos notado en qué momento ocurrió todo esto. Tal vez todos tenemos en nuestro corazón el tiempo del siglo XX, el año 2000, y a partir de este año 2000 entrando al siglo XXI, los que vivimos la experiencia de estar en el siglo XX y pasar al siglo XXI en el 2000, en el año 2000, tuvimos esa oportunidad de pasar de un siglo a otro. Recordaremos que en aquellos entonces, en el año 2000, se hablaba con mucha preocupación de todo lo que pudiese ocurrir en la vida, en la sociedad, en la economía, en las familias, en las empresas, en el sector financiero particularmente, con lo que podría ser el caos informático. Mucha tensión se ocurrió en el mundo entero con la llegada, o mejor, con el cierre del año 2000 y el comienzo del siglo XXI. Sin embargo, mis amados hermanos, han pasado ya de ello 23 años y aquí estamos. Obviamente, en esos 23 años, repito, los avances en todas las áreas, en la ciencia, en la tecnología, en la economía, los viajes espaciales, aún los automóviles, estos medios de comunicación han evolucionado de una manera extraordinariamente importante. Para muchos, decimos con alguna frecuencia, la tecnología me absorbe. La tecnología me deja frío. Entonces utilizamos con mucha frecuencia, una gran mayoría de personas en el mundo, utilizamos esta tecnología, el celular. Y esta tecnología tiene tanto avance, pero tanto avance, que a través de este aparatico definitivamente podemos hacer tantas y tantas cosas en tantas formas, viajar a través de las naciones solo con un clic. Y repito, muchos de nosotros tenemos que decir la tecnología me cuesta. A duras penas puedo contestar, a duras penas puedo conversar con el teléfono, a duras penas puedo hacer una fotografía, etc. Todo esto nos lleva a un principio de programa de Torá al Instante, en el que vamos a considerar un tema que por varios meses ha traído en mi corazón una inquietud muy fuerte. El libro de Ezequiel en el capítulo 13, y vamos a ver en nuestra pedagogía de Torá al Instante muchos textos bíblicos. La Biblia, en su contexto general, nos habla de magia, nos habla de la brujería, la hechicería, los conceptos gnósticos, los asuntos astrales, los conceptos que lastimosamente avanzan y que dejan una semilla enorme en tantas gentes cuando queremos mirar la Torá desde un punto de vista cabalístico y asociar los contextos astrales con el contexto toraico.
Todo esto para concluir, nuestro tema de esta semana será el concepto de las vendas mágicas. Por favor, escríbalo. Recuerden cuál es nuestra dinámica: aprender la palabra, amar la palabra y vivir la palabra. Y para ello se hace necesario que tengamos disponible papel y lápiz. Por favor, tome nota. Obviamente el programa está grabado, por lo tanto, pues usted podrá repetirlo, podrá reenviarlo a cuantas personas a bien tenga, amigos, familiares y no amigos, a todos. Por favor, reenvíen el programa, porque esta semana entramos a un punto extraordinariamente importante y todos debemos estar allí. Cuando nos preguntamos en qué aspectos la Biblia nos habla de magia o de magos, como también se traduce en algunos textos, pues indudablemente tenemos que explorar algunos versos bíblicos. Quiero invitarlos para que por favor veamos algunos aspectos de la Biblia en el que se nos mencionan contenidos relacionados con el tema de las vendas mágicas. Usted dirá, pero pastor, empezamos hablando de tecnología, empezamos hablando de un cambio de siglo, empezamos hablando de la problemática informática, los avances del sistema virtual de comunicación, las redes sociales, aplicaciones y aplicaciones y aplicaciones que todos los días aparecen y nos facilitan enormemente comunicarnos, nos facilitan hasta un filtro para la fotografía y demás. Todo esto tiene que ver, entre comillas, con magia. Es decir, cuántas de estas aplicaciones pueden presentar una imagen de una persona y no es aún siquiera la imagen verdadera, la imagen legítima. De hecho, estamos viendo que ya hay algunos estudios de carácter jurídico porque a través de estas vendas mágicas de la Internet se puede fácilmente transponer o traspasar o interpolar una fotografía de un personaje, un presidente, un hombre de reconocimiento en cualquier área, en los deportes, en la política, y hacerlo pasar como cualquier otro tipo de persona. Es decir, hoy podemos incluso a través de las vendas mágicas del Internet producir noticias ficticias, producir noticias falsas con imágenes que parecieran ser reales, pero que evidentemente no lo son. Y cuando entramos a mirar los aspectos de calumnia, difamación, entre otras cosas, pues nos damos cuenta que no hay realmente mucho acervo jurídico sobre el tema. Por eso las naciones, los gobiernos están trabajando arduamente de cómo, si esto ocurre a través de Internet, de qué manera se pueda enjuiciar, indilgar responsabilidad jurídica, penal, cuando este tipo de situaciones ocurran. Dígalo conmigo, por favor, y escríbalo en sus notas. Vendas mágicas, repito, tomaremos como principio y fundamento el libro de Ezequiel en el capítulo 13. Pero vamos a ver algunos de los textos bíblicos que nos hacen mención a algo similar a lo que estamos considerando. En el libro de Isaías, en el capítulo 47, verso 12, dice la palabra: permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías, en las cuales te has ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor. Libro de Devarim, capítulo 18, verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, o sea, agorero o hechicero. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 15. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Repito, cuántas cosas que vemos y escuchamos en Internet a través del rabino Google, como dice nuestra amada pastora Pili, el rabino Google. Cuántas cosas vemos que no son más que mentiras o mala o falsa información. Por lo tanto,
si no estamos adecuadamente preparados, si no estamos adecuadamente fundamentados en el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, probablemente nuestros oídos estén avasallados de tasría, como lo vimos recientemente en un parashá, de lepra, porque oímos lo que no debemos oír, escuchamos lo que no tenemos que escuchar, vemos lo que no tenemos que ver, hablamos, pronunciamos, decimos lo que no tenemos que decir. Es decir, que la lepra no es solamente el contexto físico, orgánico de la piel o del cuerpo, sino de lo que decimos, de lo que vemos, de lo que hacemos, de lo que escuchamos. Por lo tanto, como dice perfectamente este texto de Apocalipsis, en estas redes sociales están tantas personas involucradas, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Redes sociales, vamos a colocarlo como la Biblia lo indica, vendas mágicas. Libro de Shemot, capítulo 7, verso 10. Vinieron pues Moshe y Aarón a Faraón e hicieron tal como Adonai les había ordenado. Y Aarón echó su vara delante de Faraón y de sus siervos, y ésta se convirtió en serpiente. Este texto, si me permiten profundizarlo un poquito más, lo tenía en mente justamente ahora antes de dar comienzo a nuestra reunión, porque evidentemente lo que ocurre en Egipto frente a el faraón, en presencia de Moshe, en presencia de Aarón, pues ocurre en un evento que definitivamente cuando la Torá no lo narra, la Torá, nuestra Kadosh Torá lo narra, pues lo leemos seguramente con alguna ligereza y pues obviamente que necesitamos profundizar en ella. Este libro de Shemot en el Parashá Vaerá, en el capítulo 7 y en el verso 10, veámoslo desde el verso 8, lo quiero leer en contexto porque creo que aquí hay un muy buen ejemplo para que hablemos acerca de vendas mágicas. Y esto, repito, para recordar que no es algo que esté ocurriendo hoy en la tecnología del siglo XXI, sino que está ocurriendo a lo largo de los miles de años que la Torá nos narra estos acontecimientos. Parashá Vaerá, libro de Shemot, capítulo 7, verso 8, dice la palabra, vaya conmigo en la lectura, por favor. Habló Adonai a Moshe y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga una serpiente. Vinieron pues Moshe y Aarón a Faraón e hicieron como Adonai lo había indicado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo una serpiente. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros, y aquí hechiceros, digamos, magos, adivinos, brujos, etc. E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Por favor, subráyelo y puede colocar allí a pie de página una nota que diga vendas mágicas. Vendas mágicas. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron serpiente. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Observen que aquí no dice devoró a las serpientes, devoró a las varas de ellos. Muy importante. Y el corazón de Faraón se endureció y no les escuchó como Adonai lo había dicho. Muy bien. Esto para que veamos, mis amados hermanos, repito, en el tema, y es interesante porque por varios días y semanas he tenido en mi corazón este tema. Por eso quise en este nuevo comienzo, en este Shemini de Torá al instante, traer el tema, presentarlo, porque a lo largo de los días que hemos pasado, y no
teníamos nuestra comunicación en Torá al Instante como usualmente lo hacemos. He estado revisando y considerando varios asuntos que por supuesto tienen que ver con la Cajal o la Keilah o la iglesia, con el ministerio, no solamente de Israel Casa Integral, sino en términos generales el concepto de la casa de Israel. Es decir, no estoy pretendiendo descubrir algo nuevo porque, como diría alguien, la rueda ya fue inventada. Pero sí quiero ser observador de lo que está ocurriendo en nuestro entorno como Israel Casa Integral y como la casa de Israel en las naciones. En la medida que desarrollemos esta semana, tengo como propósito clarificar varios aspectos y conceptos. Uno en el que he trabajado profunda y arduamente desde Israel Casa Integral, para todos aquellos que tengan a bien escuchar el programa y que tengan a bien participar con él, entonces bienvenidos. El concepto de las raíces hebreas es un concepto extremadamente popular, es decir, usualmente las personas, cuando vienen del nivel 1, y voy a clarificar el concepto, del concepto religioso, de la religión tradicional en la Iglesia Católica, o venimos del nivel 2, el concepto evangélico, por el cual hemos pasado muchos años por demás, en buena hora, por supuesto, también. Aprendimos mucho, sin lugar a dudas. Adonai nos bendijo en ese proceso. Y cuando venimos a este nivel, a este proceso de crecimiento para entrar a nuestra Kadosh Torah, en lo que hemos llamado en Israel Casa Integral nivel 3, Torah, entonces tenemos el nivel 1, nivel 2, nivel 3. Cuando hablo del nivel, por favor, no estoy hablando de un nivel desde el punto de vista social, de la economía, que unos son de estrato 1, de estrato 2, de estrato 3. Por favor, compréndanme la pedagogía que estoy utilizando. Venimos de un concepto de la religión, la idolatría. Pasamos a un concepto evangélico, nos concentramos más en el propósito como tal del evangelio, de la Biblia, pero definitivamente estábamos omitiendo grandes momentos maravillosos que en el nivel 3 en Torah hoy podemos entender, entre ellos ¿cuáles? Sin lugar a dudas, el más importante de todos, Shabbat. Recuerden, Shemot capítulo 20, verso 8, recuerden celebrar el tiempo del día de reposo, Shabbat. Esto lo hemos omitido en el nivel 1, lo hemos omitido en el nivel 2, lo estamos viviendo con mucha fuerza en el nivel 3, pero ese es el principio de lo que debe ocurrir, porque cuando venimos a Shabbat, y entendemos, como dice el libro de Mateo, que nuestro amado Yeshua, el Mashiach, es el Adón del Shabbat y Él es la Torah viviente. Entonces, mis amados, el contexto ha cambiado y esas vendas mágicas empiezan a caer porque ahora nuestros ojos ven la luz. Salimos de la oscuridad, salimos de la impureza y venimos a su luz. Como dice la palabra, a su luz admirable. Muy bien, entonces pretendo, mis amados, repito, hacer correcciones que eventualmente en el léxico popular nos pueden traer consecuencias no muy favorables. Y repito, el primero de los términos es raíces hebreas. Israel Casa Integral y los pastores Alfaro no estamos en el contexto de raíces hebreas. Oh, pastor, pero ¿cómo dice usted eso? Porque raíces hebreas, como popularmente se conoce venir a Torah, es un propósito en el que evidentemente nos acercamos al concepto lingüístico, al concepto del idioma en el hebreo. Por supuesto, si queremos estudiar nuestra Kadosh Torah, evidentemente necesitaremos ahondar en las raíces hebreas desde el punto de vista del idioma, lingüísticamente, gramaticalmente, verbalmente, entonces conocer la escritura, el alefato, las consonantes y las pronunciaciones adecuadas para nosotros
deberíamos poder, por ejemplo, orar el Shema y decir Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai, Echad. Entonces, lingüísticamente estamos aprendiendo un idioma. En ese sentido, estamos en el concepto de raíces hebreas. Pero desde el punto de vista nivel 1, nivel 2 y nivel 3, por favor, hemos venido a la Kadosh Torah. Gracias, Hashem, por habernos entregado tu Kadosh Torah. Por ahora la estudiamos en español. Tratamos en la medida de lo posible acercarnos al hebreo y profundizar un poco más a la luz del hebreo. Pero cuando venimos al nivel 3, repito, más que el idioma, siendo muy importante, estamos en la Kadosh Torah. Es decir, vamos a mirar de cerca las ordenanzas, Levítico 23, por favor, las convocatorias, los moedín, y a partir de Levítico 23, pastor, no podía pasar de largo hoy sin Levítico 23, no puedo hacerlo, porque Levítico 23 a mí muy personalmente como consideración bíblica, Levítico 23 es el corazón de todo, el contexto de Torah. Los moedín y cada una de las santas convocatorias que Hashem estableció y nos indicó el día, la hora, el momento donde debíamos reunirnos presencialmente con Él y cómo deberíamos celebrarlo a través de un seder y cómo debíamos darle cumplimiento a cada convocatoria, las 7 convocatorias en Levítico 23. Es decir, que Adonai nos deja no solamente un manual de instrucciones, sino que algo muy importante nos deja, un manual de vida, un manual de jornada durante un ciclo anual al que definitivamente nosotros no podemos estar ausentes. Porque como dice la palabra, apartados de su Torah, apartados de la Torah viviente, apartados de Mashiach, apartados de nuestro amado Hashem, Baruch Hashem, bendito sea, nada podemos hacer. Entonces, hecha esa grandísima claridad, creo que espero en sus corazones y quiero sus comentarios. Por favor, escríbanme aquí a través del chat. Si estamos siendo claros. Raíces hebreas, repito, es una expresión popular y escucho con tanta facilidad a muchas gentes diciendo es que nosotros estamos en raíces hebreas, es que ya no somos evangélicos, somos de raíces hebreas. Ser de raíces hebreas, no guardar Shabbat, no guardar Levítico 23, no cumplir con las misbot, no pasar por Brit Milá. Pues no sé a qué se refiere raíces hebreas, si eso es lo que alguien pretende decir de raíces hebreas. Entonces, la impresión, mis amados hermanos, que estamos viviendo un concepto, raíces hebreas, como una venda mágica. Estamos en raíces hebreas. Baruch Hashem. Con decir Baruch Hashem, pareciera que hemos logrado lo máximo. No se trata de repetir 2 o 3 o 4 palabras hebreas y considerar que eso son raíces hebreas. Raíces hebreas, Torah, significa obediencia, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Ese vivir la palabra significa ser luz. Ese vivir la palabra significa dar testimonio de que mi mente, la mente mía, como hombre humanamente hablando, ha cambiado del modo del mundo, de la oscuridad, de la idolatría, del paganismo, del lenguaje soez, entre tantas cosas, y ahora camino con la mente, con el pensamiento, con el hablar, con el ver, con el decir, con el hacer, como Mashiach, llamado Yeshua HaMashiach. Es su nombre, Yeshua HaMashiach. Así lo indica. Entonces, mis amados, vean cómo el tema que traemos esta semana a colación, hablando de vendas mágicas, nos va a abrir los ojos a ciertos probablemente errores de transcripción verbal y escrita que usualmente pronunciamos. Sigamos con los textos.
Ezequiel capítulo 13, verso 18, que es el corazón de nuestro tema de semana, dice así: y di, así dice el Adón, nuestro Elohim, hay de las que cosen cintas mágicas para todas las coyunturas de la mano, y hacen velos para la cabeza de las personas de toda talla con el fin de cazar almas. Cazaréis las vidas de mi pueblo y perseveraréis vuestras vidas. Sobre ese tema entraremos un poco más adelante. Libro de Bamidbar, Números, capítulo 23, verso 23. Porque no hay agorero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel: ved lo que ha hecho Adonai. Libro de Proverbios, capítulo 17, verso 8. Talismán es el soborno a los ojos de su dueño. Donde quiera que se vuelva, prosperará. Libro de Miqueas, capítulo 5, verso 12. Exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrán más adivinos. Libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego, con azufre, y que es la muerte segunda. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque la rebelión es como pecado de adivinación. Por favor, subraya el texto. Porque la rebelión, la rebeldía, a mí no me parece, con eso no estoy de acuerdo. A mí no me gusta lavarme las manos porque no tenemos templo. A mí no me gusta diezmar porque no tenemos templo. Y esas vendas mágicas, pareciera ser que no tenemos templo, se convirtió en una venda mágica que hace que en raíces hebreas las gentes no sigan las ordenanzas, los mitzvot, los mandamientos que Adonai estableció. Entonces no tenemos templo, ¿no? Pues entonces no comamos porque no tenemos templo. Entonces no nos vistamos porque no tenemos templo. Entonces no oremos porque no tenemos templo. Entonces no ayunemos porque no tenemos templo. Por favor, ¿de dónde surgió que no tenemos templo? Y porque no tenemos templo, entonces no obedecemos. Entonces no estudiemos Torah porque no tenemos templo. Por favor, hermanos, vendas mágicas inundando las redes sociales y creando confusión en este tema de raíces hebreas, y apartándonos del concepto verdadero de Torah, que es lo que realmente importa en este momento. Por favor, gracias Hashem por esta palabra. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, verso 17. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación, las vendas mágicas y los augurios, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai, provocándole. Por lo tanto, cuando tengo la ocasión de hablar con muchos de los hermanos que usualmente llaman a Israel Casa Integral, por favor, ustedes saben, nuestros números telefónicos están abiertos. Usted puede llamarnos con toda tranquilidad. Consúltenos. Claro, les pido por favor, cuando usted sienta en su corazón hacer una llamada y quiere hablar con el pastor Alfaro, o con la pastora Pili, o con el pastor Camilo, o con alguno de los miembros ministerios de Israel Casa Integral, por favor, pues espero una llamada decente, espero una llamada de una persona culta, espero una llamada de una persona que quiere mantener una conversación. Porque si usted va a llamar para ofender, para criticar o para vivir vendas mágicas, por favor, no pierda su tiempo. La Torá nos lleva a otro nivel, a un nivel de madurez, a un nivel de carácter, a un nivel de moralidad, de respeto. Por eso somos Casa Integral. Integridad es lo que la Torá nos exige. Libro de Ezequiel, capítulo 13, verso 19. Me habéis profanado ante mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, dando muerte a algunos que no debían morir y dejando con vida a otros que no debían vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha
la mentira. Ven entonces todos, mis amados hermanos, cómo podemos redondear el tema y concluir ya en este punto para hacer nuestro promo de mitad de programa. Redondeemos y concluyamos mejor en la esencia de lo que estamos tratando. Decíamos entonces que a partir del siglo XXI, los que pasamos del siglo XX al siglo XXI, los que son jóvenes hoy de 23 años, probablemente no alcanzaron a estar en el siglo XX. Probablemente fueron concebidos en el siglo XX y nacieron en el siglo XXI. Pero quienes pasamos de un siglo a otro, recordamos, repito, la manera vertiginosa como la tecnología, los medios de comunicación han crecido enormemente. Vino el tema de la pandemia. La pandemia encerró a la humanidad en sus lugares, en los países, en cada hogar. Las familias, por primera vez, muchos como familia comparten, aún en el temor de estar contagiados, aún en el temor de la pandemia. Pero todo eso Adonai lo permite justamente porque ahora, en medio de una crisis de salud mundial, entonces los medios de comunicación, la tecnología del siglo XXI nos ofrece una grandiosa oportunidad. ¿Cuál es? Desde casa reunirnos en la iglesia, en la Cajal, en la comunidad de cada quien, y empezamos a desarrollar la congregación virtual. Y ha sido una enorme bendición. Hoy Israel Casa Integral goza con el privilegio que Adonai nos ha entregado de tener las distintas congregaciones de Israel Casa Integral en diferentes naciones, norte, sur, este, oeste. Shalom para todos mis amados hermanos, pastores, líderes en cada punto de la tierra donde hoy hay una bandera de Israel Casa Integral. Pero, ¿qué ocurre? Toda esta tecnología que nos une, toda esta pandemia que nos une, se levanta la pandemia, ahora todo el mundo quiere salir, ahora la gente quiere regresar al lugar de congregación, a los puntos de donde algún día se reunían y se encuentran con la sorpresa de que muchas de las congregaciones ya no están. Muchos pastores fallecieron en todo este proceso, muchos hermanos fallecieron en todo este proceso. Se presenta un caos total, hay una transformación de mil maneras y definitivamente, repito, sigue siendo entonces la tecnología el medio y el método más eficaz de cómo podernos acercar como familia, como comunidad. Pero a su vez, esta tecnología tan extraordinariamente importante, a su vez se nos convierte en un arma de doble filo. Aquellos que nos tomamos este tiempo para compartir una palabra, queremos hacerlo en el caso de Israel Casa Integral, los pastores Alfaro, queremos presentar nuestros programas de enseñanza a la luz de la Torá, a la luz de la palabra, es decir, lo que escrito está. Como pastor no me presento frente a una comunidad internacional en las naciones para decirles mi opinión, lo que a mí me parece, lo que yo considero, lo que yo he estudiado y creo que es lo que la Biblia dice, porque la Biblia no me lleva a interpretar a mi manera lo que ella dice. Lo que la Biblia dice es: escrito está. Por eso siempre me tomo en el primer programa de semana el tiempo para leer los versos bíblicos que corresponden y de los cuales escrito está, participo el programa. Pero repito, a su vez, y estos días que estuvimos ausentes, he observado con gran preocupación a tantas personas que accesan a estas tecnologías modernas. Es decir, es imposible decirle a alguien no lo haga. Todos participamos del servicio de Internet, de las redes sociales, de este medio importante de comunicación. Y este medio importante de comunicación ofrece un menú de millones de posibilidades donde tú quieres conectar. Tú deseas escuchar el programa de Torah al Instante, Gloria a Hashem. Qué buena lección has hecho, bienvenido. Pero tú deseas escuchar al rabino de aquí, al rabino de allá, al hermano de aquí, a la hermana de allá, etcétera, etcétera, etcétera. Es tu elección.
Gracias, Hashem, porque nos entregaste el libre albedrío y nos permites elegir. Pero tengo que significarlo aquí, y si me permiten, en letras mayúsculas. Pero debemos tener el discernimiento que Adonai nos entregó para saber qué escuchan mis oídos. ¿Qué escuchan mis oídos? He tenido la experiencia como pastor de Israel Casa Integral de recibir una llamada telefónica de un miembro de nuestra congregación, una ovejita, un hermano de nuestra congregación, digo un hermano para hablar del ejemplo que quiero presentar, y eventualmente me dice: pastor, estoy muy agradecido con ustedes, en Israel Casa Integral ha sido una tremenda bendición, he aprendido, gracias Padre Eterno por habernos traído a Israel Casa Integral, conocimos de Torá, pero la verdad que encontré en internet a un rabino, a un pastor, etcétera, que me gustó algo que enseñó y que ustedes no lo enseñan igual. Ese pastor o ese rabino dice, por ejemplo, que, repito, no es necesario lavarse las manos, que no es necesario presentar diezmos ni ofrendas, que el templo no existe, que nosotros no somos el templo del Espíritu Santo, que el cielo no existe, que el infierno no existe, que los ángeles no existen. Y me pareció una buena enseñanza. Entonces he tomado la decisión de seguir a ese rabino. ¿Qué puedo decir? Amén, hermano, si esa es tu decisión, tú eliges. Estoy seguro que en Israel Casa Integral, en el menú de Israel Casa Integral, ofrecemos un muy buen alimento. Alimento kosher, alimento kasher, como usted lo quiera decir, ashkenazí o sefardí, alimento limpio, puro, escrito está. Elige, tú eliges. Entonces, si estás eligiendo Israel Casa Integral, gracias. Por favor, suscríbete y bienvenido al canal de Israel Casa Integral. Pero en estas opciones del menú hay millones de posibilidades y millones de vendas mágicas al aire. Por supuesto, no es aquí ni mucho menos mi intención de mencionar o juzgar o criticar en particular a alguien, porque pues cada quien cree tener razón en lo que está diciendo. Asumo que quien dice, por ejemplo, que Yeshua HaMashiach es hijo de José y de Miriam, de una relación sexual entre ellos, pues asumo que si lo dice es lo que cree y lo respeto, aunque esa blasfemia no la puedo compartir. Porque si es un hombre como tú o como yo, tan pecador como tú o como yo, que fue a la cruz por mi pecado, murió y resucitó, entonces creo que algo en la Biblia no está bien. Creo que hay una venda mágica ahí que distorsiona la esencia de la salvación, la esencia de la divinidad, la esencia del Ejad, la esencia, la Kedushá, la santidad de Adonai. Vamos a nuestro promo, amados hermanos, y regresamos en unos segundos. Los módulos son comunidades de enseñanza. Estudio Bíblico Maná es un estudio bíblico de vanguardia para grupos pequeños que se inscriben a cada módulo. Los módulos de la Torá crean comunidades para la discusión, el aprendizaje compartido y el compañerismo espiritual profundo de un líder y sus estudiantes. Encontrarás amigos piadosos y entenderás la Biblia desde una mente hebrea como nunca antes. Suscríbete al diplomado. Muy bien, continuamos. Usted puede participar de Israel Casa Integral en todos los módulos que se han preparado a lo largo de varios años de manera absolutamente gratuita. ¿Qué tienes que hacer? Conéctate con Israel Casa Integral. Bienvenido. ¿Quieres aprender Torah? Bienvenido. ¿Quieres profundizar cada vez más en tu palabra, en la palabra de nuestro amado Adonai? Bienvenido. Sin ningún costo. Bueno, hay un precio que pagar, siempre lo tengo que aclarar. El precio de tu disciplina personal.
el precio de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu entrega. Ese es el precio que tienes que pagar. Y una vez vas desarrollando los módulos y vas preparándote y vas avanzando, pues asimismo recibirás de Israel Casa Integral las respectivas certificaciones de las graduaciones correspondientes por cada módulo. Si quieres saber más sobre este punto, por favor escríbenos, conéctate a través de Israel Casa Integral y por favor, con muchísimo gusto estamos para atenderles. Muy bien, vamos a ir al libro de Ezequiel, mis amados hermanos. Vayan todos con su Biblia al libro de Ezequiel. Y si hay preguntas o inquietudes, por favor envíenmelas aquí a través del chat. Y por favor vamos a compartirlas en el transcurso de la semana. Vamos a ir aclarando conceptos de las cosas que debemos recordar, de las cosas que debemos corregir, de las cosas que debemos tratar y que evidentemente nos darán claridad, dirección y por supuesto nos permitirán estar en Ejat. A propósito de Ejat, y valga la claridad de lo que quiero mencionar, atención. La palabra Ejat, que significa uno, unidad, entendemos la palabra Ejat desde el punto de vista de la unidad entre nuestro amado Yeshua HaMashiach y nuestro Padre Adonai. Uno es, quien a mí me ha visto al Padre. Porque el Padre y yo somos uno, somos Ejat. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, uno es. Oye Israel, Adonai Eloheno, Adonai Ejat, uno es. Ese es el sentido de Ejat. En ese sentido, todos aquellos que estamos caminando en esa senda, somos unidad, somos Ejat. Israel Casa Integral ha pertenecido a un ministerio llamado Ejat, en el que evidentemente todos tenemos este sentir, la unidad del Padre con el Hijo como uno. Pero eso es un ministerio, digamos, desde el punto de vista ministerial, desde el punto de vista orgánico de los ministerios. Pero en cuanto al Ejat, hacemos referencia, repito, a la unidad del Padre y el Hijo en unidad, en uno. Eso es lo que nos fundamenta en esta relación Ejat. Porque muchas personas me llaman y me dicen, pastor, es que todos somos Ejat. Nosotros somos del ministerio tal, somos Ejat. Claro, somos Ejat en cuanto a lo que creemos. Esto es lo que nos hace ser un Ejat. Por favor, téngalo presente. Ezequiel capítulo 13, vamos a tomarlo desde el verso 17. Me gustaría incluso que lo iniciáramos desde el verso 1 para poder comprender con precisión el tema de la semana. Vendas mágicas. Vamos al verso 1. Y leamos de hecho el título. Aunque ustedes saben que tanto los números como los títulos no son propiamente del documento original, pero nos ayudan a tener claridad en el estudio. Capítulo 13, Ezequiel dice: condenación de los falsos profetas. Vino a mí palabra de Adonai diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Adonai. Por favor, oigan palabra de Adonai, no del rabino Google. Así ha dicho Adonai el Adón: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día de Adonai. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Adonai, y Adonai no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Y esto me trae, y perdónenme que haga una pequeña interrupción en la lectura, esto me trae a colación lo que ocurría típicamente en el nivel 2, con el famoso canal de televisión Enlace, en el que se ofrecía sanidad y milagros a cambio de dinero, y cuanto más des, mayor sanidad.
y te duele un brazo, pero si das $1,000, te sanaremos el brazo, y si colocas 3,000, pues te sanaremos el brazo y una pierna. Por favor, hermanos, es exactamente lo que la palabra nos está indicando aquí. Queremos comprometer la palabra de Adonai con la palabra de los hombres. Es que no es que yo profetizo y sano, es que yo no puedo olvidar que el único que sana es Adonai Rafa. Esa atribución no me corresponde, hermanos, porque si evidentemente tantos de estos hombres televangelistas con el don de sanidad, al que por supuesto reconozco, tienen ese don, ¿por qué entonces no van de hospital en hospital y alivian a tantos millares de enfermos? ¿Por qué tienen que esperar la campaña evangelística, las cámaras de televisión y el protagonismo para hacer esto? ¿Será que acaso tenemos vendas mágicas en todo este proceso? Verso 7. Y voy a repetir el verso 6 para entender lo que estaba compartiendo. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Adonai, y Adonai no los ha enviado. Con todo esto, esperan que Adonai confirme la palabra de ellos. Y de alguna manera usted dirá, bueno, pero yo hice mi pacto en alguna vez y yo recibí el milagro y tengo una casa. Claro, por supuesto, pues porque Adonai tiene tanta misericordia que prefiere atender tu petición que hacer quedar en vergüenza a muchas gentes. O sea, la petición con Adonai es con Adonai. No es porque los hombres tengamos la facilidad del cumplimiento. Aquí muy claramente dice, con todo esto ellos esperan que Adonai confirme las palabras de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, ¿qué decís? Dijo Adonai, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Adonai el Adón. Por cuanto vosotros verso 9. Cuando el profeta verso 8. Por tanto, así ha dicho Adonai. Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Adonai, nuestro Adón. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Por favor, subraye este texto del verso 9. Ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Adonai, el Elohim. Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo, Shalom, no habiendo Shalom, y una edificada pared, y he aquí que los otros le recubrían con lodo suelto. Vamos a ir al verso 17, avancemos. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas. Y di, así ha dicho Adonai el Adón, ay de aquellos que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Y habéis de profanarme entre el pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha mentira? Verso 20. Por tanto, así ha dicho Adonai el Adón, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano. Y no estarán más con presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Adonai. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo,
al cual yo entristecí, y fortaleciste las manos del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Adonai. Qué hermoso texto que el profeta Ezequiel nos escribe en esta porción de la palabra. El profeta Ezequiel aquí está recibiendo una palabra profética de juicio contra los profetas que hablan palabras de su propia cuenta. Y decían, Adonai me dijo, asimismo contra las mujeres que profetizaban de su propio corazón, pero que además hacían un terrible trabajo de hechicería, adivinación y demás, pues hacían vendas mágicas para las manos y los velos mágicos para las cabezas de la gente. ¿Qué ocurre, amados? ¿Están captando el mensaje de toda la jornada de hoy, amados? ¿Qué hacemos con estas vendas mágicas de las redes sociales, donde, repito, se han convertido muletillas como no tenemos templo? Esa creo que es la muletilla más típica que hoy ocurre en el contexto de raíces hebreas. Observen que no dije en el contexto de Torah, porque es que en el contexto de Torah esa palabra no cabe, no tiene sentido. Hermanos, la palabra escrita es ayer, hoy y siempre. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ay de aquel que añada, ay de aquel que elimine, borre o reste un punto, una tilde de la Torá. Pero es tan fácil enseñar. No tenemos templo, no tenemos templo, no tenemos templo. Y con no tenemos templo solucionamos el problema. Hermanos, repito, si no tenemos templo, entonces ¿para qué oramos? Si no tenemos templo, ¿para qué estamos en familia? Si no tenemos templo, ¿para qué somos la casa de oración? Si no tenemos templo, ¿para qué adoramos? Si no tenemos templo, entonces ¿para qué estudiamos la Torah? No, por favor, el hecho de que no tengamos templo es lo que nos hace ser justamente el templo. Somos el templo, adoramos, estudiamos la palabra, cumplimos con la palabra, amamos la palabra, vivimos la palabra, porque somos el templo. Pero escuchar gentes por allí diciendo que nosotros no somos el templo, vendas mágicas brotan cada día por estos canales de comunicación. Y como muy claro lo leímos en el texto con el profeta Ezequiel, muy claro, las gentes creen. Creen porque no leen, creen porque no se preparan, creen porque no estudian, creen porque buscan la facilidad de lo que ellos en su mente cautiva probablemente quieren pensar. Y tengo que decirlo con claridad porque lo he vivido por testimonios personal aquí en nuestra casa. Pastor, nos hemos ido a otro lugar por esto, por A, por B, por C. Pastor, nosotros no diezmamos porque el rabino dijo que no era necesario el diezmo. Pastor, nosotros no celebramos Hanukkah porque el rabino dijo que Hanukkah no es una de las 7 convocatorias. Horror de vendas mágicas en estos medios. Tenemos que conocer la historia. Usted no puede ignorar la historia de la recuperación del templo, el tiempo de los macabeos. Usted no puede ignorar todo esto porque si usted no conoce esto, está viviendo en un mundo de vendas mágicas, de mentira, de engaño, de mala y falsa profecía. ¿Por qué? Porque no leemos, porque no escudriñamos, porque no queremos ir un poco más allá. Israel Casa Integral, somos una casa de estudio. Somos una casa de preparación, somos una casa de fundamento. Y repito, por favor, ténganlo en sus corazones. En Israel Casa Integral enseñamos lo que escrito está. No lo que a mí me parece, o lo que yo escuché de allí, o lo que escuché de allá, porque la verdad yo procuro ni escuchar de aquí, ni escuchar de allá. Yo prefiero ir aquí, leer aquí, escudriñar aquí, buscar aquí, entender de aquí y compartir de aquí. Por lo tanto, yo no tengo que estar escuchando ni al uno ni al otro. Respeto a muchos muy buenos maestros, los admiro y los respeto.
Pero las vendas mágicas engañan. Las vendas, los velos mágicos, las falsas profecías, las malas enseñanzas, las enseñanzas, puedo decir, interesadas probablemente en beneficios propios, no son parte de las Escrituras. Lastimosamente, estas Escrituras o estas vendas mágicas, estos velos mágicos atrapan de una manera impresionante a las almas de miles de gentes por medio de una mentira. No quisiera hacer la comparación porque no quiero que suene egoísta o no quiero que suene malintencionado, pero cuando hay una buena enseñanza de un buen maestro, a la luz de las Escrituras, con el fundamento de la palabra, si nosotros miramos el récord de asistencia o de vistas de esas buenas enseñanzas, vamos a poner un ejemplo, una persona que dio una muy buena enseñanza, repito, de muy buenos maestros, que los hay, por favor, claro que sí. Y de pronto vamos a decir tiene 10,000 vistas. 10,000 vistas. ¿Cómo es posible que una tan muy buena enseñanza tenga 10,000 vistas? Un partido de básquetbol o de béisbol tiene 5 millones de vistas. Pero una buena enseñanza de Torah tiene 10,000 vistas. Y una muy mala enseñanza, una venda mágica, una mentira toraica de alguien que no tiene el fundamento, puede tener 40,000 o 50,000 vistas. Y entonces usted se pregunta, mi hermano, ¿cómo es posible que una mala enseñanza, una venda mágica, un velo mágico, una palabra profética mentirosa, pueda cautivar el alma de las personas a través de una mentira? Y esto es lamentable, porque eso nos está mostrando entonces que las personas en sus emociones, en sus pensamientos sin dirección, caminan por el camino fácil. Y la palabra nos enseña, yo los coloco frente a dos caminos: el camino de la vida, el camino de la muerte. El camino de la bendición o el camino de la maldición. El camino de la buena palabra o un camino donde hay palabra de vendas mágicas, velos mágicos. Tú eliges y lastimosamente el resultado es que las gentes eligen el camino de las vendas mágicas. Oh, tremenda historia, ¿verdad? Así es que, mis amados hermanos, esos velos mágicos producían en el pueblo que vieran visiones y que las aceptaran como válidas cuando verdaderamente eran engañosas y no venían dirigidas por Adonai. Por lo tanto, los induce y los lleva a tomar decisiones equivocadas, decisiones que a la postre traerán consigo consecuencias en su vida personal, en su vida familiar, en su entorno social, económico y de todos los aspectos. Bueno, mis amados, hemos llegado a nuestro tiempo. Ustedes saben que me emociono mucho con la enseñanza. Esta es una enseñanza que el Eterno me ha venido tratando desde hace varios días y estaba aquí tan atento de poderla compartir con ustedes. Vamos a estudiarlo con detenimiento, con calma. Ezequiel capítulo 13, hablemos de estas vendas mágicas y veamos todo lo que está ocurriendo hoy a través de las redes sociales en todo el universo. La mala información, la falsa información, los velos mágicos que están ocurriendo, en particular, repito, en el contexto de Torah. Shalom, mis amados hermanos, muchas gracias, bienvenidos. Gracias por sus mensajes, gracias por estar atentos al programa, gracias por aquellos que me llamaron, me escribieron y solicitaban la continuación del programa. Aquí estamos, retomando fuerzas y aquí estamos nuevamente. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias, amados, por estar formando parte de Israel Casa Integral. Sean todos, repito, bienvenidos. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias. Su hermano Pastor Roberto Alfaro, Israel Casa Integral. Shalom, mis amados. Muy buen día para todos y muchísimas gracias. Hemos presentado Torah al Instante con el pastor Roberto Alfaro.
Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al instante.